Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a un pariente, porque Dios también hace cosas en la familia. Entonces, por eso me interesa eh, enseñarte este testimonio, porque sé que va a ser de impacto. Y él es Cristian García. Gracias. Muchas Muchas gracias por gracias. invitarme, Mari. No, al contrario, al contrario. Pues nos conocemos, pues, desde que me casé, poquito antes, ¿no? Ya voy para 18 años, entonces, este, pues, hay mucha historia que contarles, así que no te muevas, trae tu cafecito, siéntate cómoda. Y, pues, Cristian, a ver, para aquellos que no te conocen, preséntate, quién eres, de dónde vienes y todo el rollo. Bueno, mi nombre es Cristian García, yo soy miembro de Manantial Centro Cristiano y pues tengo alrededor de 22 a 23 años convertido ya. Ay, qué rápido, Rápido se va el tiempo. sí, Recuerdo cuando ¿qué? llegué aquí. Ajá, sí, uy, sí, ya. Él es, yerno del pastor Filiberto Ferreira, mi tío de aquí que está pastoreando Centro Cristiano Manantial. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste y todo? Mira, Melanie, pues yo nací en una familia secular. Nadie de mi familia prácticamente pues iba a la iglesia. Sí. Mis bisabuelos sí, ellos son bautizados de los años 30 Guau, en la sierra de Durango. mira, qué Entonces, ellos sí hermoso. sí traían el arraigo cristiano desde esos tiempos, pero lo que es mi madre, mi padre, mis hermanos, hasta la fecha, pues, nadie 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 se conoce al congrega. Señor. Soy el primero en la familia en Abriste congregarse. brecha, Sí, sí. sí, pero así ha sido, lo que viene siendo la parte de mi familia, pues no, nadie es convertido, solamente yo. ¿Naciste aquí? Yo soy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Soy sinaloense. Eso. Entonces, pues yo llegué aquí en el año de 1983 con tan solo 3 años, y desde entonces he permanecido aquí en la ciudad y los que Dios En los siga que Dios te queriendo y me permita. permite estar aquí. Sí. Así ¿Y es. y qué me cuentas de tu niñez? ¿Cómo fue con tus hermanos, con la familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Mira, yo tengo 4 hermanas, son puras mujeres, Sí, y tú eres y el yo soy el más caballero, grande, el eso. más grande de todos. Sí, pues, pues a mí, en lo que viene siendo mi niñez, pues a mí me tocó perder a mi padre alrededor de los 3 años de edad. Mm, Viví con mi madre, pues, todo el tiempo. Y, pues, de ahí, conforme fueron pasando los años, pues, mi mamá, pues, tuvo algunas otras parejas con las que tuvo a mis hermanas. Y, pues, prácticamente, pues, vivimos una niñez, se podría decir, normal, ujú, pero, pues, igual como todo, con situaciones que, pues, a veces uno no quisiera estar pasando. sí, con situaciones difíciles en la Sí, vida. situaciones difíciles, pues, mi madre tenía que trabajar para poder estar al pendiente de nosotros y, pues, yo me daba cuenta de la situación que ella vivía, pues, que era complicado tener que salir a buscar el sustento, atendernos a nosotros. Ujú, Pues sí, en muchas ocasiones vivíamos prácticamente solitos. Nosotros sí, atendíamos, por eso es que yo creo que soy muy independiente. Aprendí mm, a salir adelante, a hacerme mi comida, a tender mi ropa, a todo, lavar, a hacer todo, 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 sí. ujú, Porque pues como era el más grande, pues yo tenía que, que pues cuidar ya, a tus y cuidar hermanas. a mis hermanos, sí, precisamente, pues a mí me dejan toda la carga. Todo el paquete te tocó Sí. a ti. No, pues me imagino que fue, bastante difícil, ¿no? Y, ¿alguna memoria buena o quizá un aprendizaje de vida que tuviste durante tu niñez, que tú digas: "Híjole, esto me llegó a marcar en mi vida"? Pues mira, hubo muchas situaciones, como dices tú, algunas buenas, algunas Sí. malas. Tengo buenos recuerdos, pues yo recuerdo que cuando éramos niños nos gustaba mucho salir a los arroyos que había aquí en la ciudad, al campo, a pasear, cosas así por el estilo. Y eso me gustaba mucho y era la parte buena de mi niñez, porque nos la pasamos en los ranchos. Pero, pues, también, como todo, viví con padrastros y a veces no, pues, no eran las personas más amables, las más cariñosas y todo, pero al final, pues, de una forma u otra ayudaban para el sostenimiento de la casa y atención a nuestra, pues. Pero, pues, igual, había situaciones que, pues sí, no quisiéramos que pasaran, maltratos o cosas así por el estilo, pero, pues, eso no definió lo que yo fuera a hacer en un futuro. Exactamente. Pues todo dependía de mí para salir adelante, no seguir con esos mismos patrones de vida. Ujú. Y pues,
he tratado de hacerlo lo mejor posible para llegar a mi Sí, y adultez. no, y eres un gran padre con tus hijos. Gracias. Tienes 3 hijos, y se nota lo paciente, lo amoroso, lo atento que eres con ellos. Y dijiste algo muy muy hermoso, ¿no? Y clave, yo creo, eh, en la cuestión de que no porque hayamos vivido, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, una infancia Ujú. difícil, nos tomemos de ese pretexto, ¿no? Para decir: "Híjole, pues yo voy a ser igual", o porque Así me es. dañaron y estar toda la vida, 40, 50 años, es que me hicieron. Arrastrando con eso toda la vida. Arrastrando con eso y pasándoselos a nuestros hijos, porque muchas Sí, veces así pasa, ¿eh? sí, sí, sí. Así pasa. ¿Algún recuerdo que tú digas: "¿Sabes qué? Eh, sufrí este abuso, este maltrato", y que te acuerdes que te hayas quedado: "Ay, caray, yo no se lo haría a mi hijo"? Sí, mira, pues ya desde detrás de cámaras te estaba comentando, este, uno de los, por ejemplo, cuando a mí se me llamaba la atención por parte de mi padrastro, que él, pues, actualmente ya no vive. Pero yo recuerdo que sus formas de castigarme, él trabaja siempre en ranchos. Mm. Su forma de castigarme, si él no quería que saliera del cuarto o que no saliera a jugar, uno de los castigos que me llamó mucho la atención y que yo creo que eran los que más me asustaban a mí, es que para que no me saliera del cuarto, él ponía una serpiente de cascabel en una jaula, en Ay, mi Dios mío. puerta. Esa era la forma de que él lograba que yo no me pudiera salir de mi recámara, poniendo una serpiente, o en otra ocasión me tocó también que soltara tarántulas en mi cuarto, Dentro de tu cuarto. dentro de mi recámara, Ay, Dios mío, no. dentro de mi recámara. Ay, hasta me dan ñáñaras. Sí, no, yo lo recuerdo, yo le tengo pavor a las serpientes y a todos esos animales, pero yo recuerdo que eso era lo que él hacía para poder controlar, pues, que yo no me saliera de mi recámara, o no me saliera al patio, o cosas así por el estilo. Y, por ejemplo, si tenías la necesidad de ir al baño, ¿cómo le hacías? Pues, O pasaban horas y yo creo te que aguantabas. me pasaba horas y me aguantaba, porque sí, a veces Dios yo recuerdo que mío, los castigos eran varias horas, y severos. como mi madre, pues, en su tiempo, pues, ella trabajaba, No se daba pues, no se daba cuenta. cuenta de las situaciones que yo vivía. Ay, Dios No se daba mío. cuenta, ya ahora de grande, ya ya te estoy hablando de hace Unos añitos. 2 3 años, que yo le conté a mi madre: "Oye, más, ¿te acuerdas que tú te ibas a trabajar? Pues, esta persona me hacía esto y hacía esto para hacerme, pues, castigarme o llamarme la atención por alguna situación", le digo, y ella se quedó sorprendida y decía: "¿Cómo es posible que yo no supiera que estaba haciendo eso?". Ujú. Ella, pues, enfocada, pues, en el En su trabajo, en trabajo, sostener el sí. hogar, Ujú. y al final de cuentas, pues, yo le agradezco a mi madre que me haya sacado adelante hasta que estuve yo viviendo con ella, pero sí hay cuestiones que como padres, yo creo que nos enfocamos en ciertas cosas y no vemos los detalles o señales que pudiera estar habiendo a nuestro alrededor para Ujú. detectar que hay problemas en el hogar, y más en la infancia. Sí, y eso es una alerta roja a nosotros como padres, ¿no? Y eso no quiere decir que en mi caso, yo tuve un padrastro, Cristian, por ejemplo, Sí, mi padrastro fue lindísimo, ¿eh? Yo me quito el sombrero y si lo vuelvo a ver, lo puedo abrazar, o sea, tuve un excelente padrastro, porque normalmente sí se dicen cosas, pues, sí, por lo regular. difíciles, ¿verdad? Por lo regular, tristemente, ¿no? Pero si tú tienes, si fue tu caso, ¿verdad? Pues hay que aprender a soltar y a perdonar, ¿no? Y si tú eres un padrastro o una madrastra, pues hay que dejarles huella a esos niños, pero Para bien, sí, para bien, exactamente. unas que ya nos recuerden con amor, con ese cariño, con esa atención, ¿verdad? Pero no de que no, que me acuerdo que me hacías esto y que el otro, ¿no? Sí, no malos Híjole, recuerdos. sí, no malos recuerdos. Oye, y en esa etapa de la infancia, ¿cómo eras tú? Porque sé que eres tranquilo. Siempre he sido tranquilo, siempre. Desde niño yo he sido trabajador, yo trabajo desde los 10 años. Desde los 10 Mira, años yo, siempre traté de ser muy independiente, hacía mandados a mis vecinos, vivíamos en un área de departamentos, hacía yo mandados a mis vecinos, les lavaba el carro, les sí. limpiaba las ventanas,
Así es que hacía de todo para yo traer, ahí mi dinerito Sustento, para sí, mis cositas que se me antojaban, porque sí. siempre he sido muy dulcero. Ándale. Así es que siempre hacía eso. Entonces, yo siempre he sido muy independiente. Pues, a raíz de eso, pues, trabajé desde muy temprana edad. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo oficial, oficial, fue en un videoclub. ¿En serio? Fue en un Mira. videoclub. Me acuerdo cuando estaban esos Sí, videoclubs. sí, ay, ya las nuevas generaciones No, no saben ni de ni qué estamos saben de qué estamos hablando. hablando. Sí, sí, sí. Sí, mi trabajo era, primero llegué ahí, pues, limpiando, limpiaba las cajitas de las películas, haciendo ahí cositas, hasta que después me dejaron atender el negocio. Y llegó el momento en que igual ya me encargaba ahí también del lugar cuando la persona, el propietario tenía que salir, y ya me quedaba yo ahí al frente en algunas ocasiones. Pero ese ya fue mi primer trabajo donde yo tenía un horario establecido y Sí, todo, y ya un una paga salario, una fija, paga sí. fija. Y te estoy hablando que para esa edad yo tenía 12 años. No. 12 años tenía. Sí, yo Guau. creo que es la misma edad que tiene mi hijo, el más pequeño. Sí. Él Y él a él gusto. y él a Ahí gusto en la eh, Switch, feliz viendo sí, YouTube, sí. pero yo ya a esa edad yo ya trabajaba, Es ya que tenía un sí, salario. Yo mira. siempre en esa cuestión, siempre me movía por todos lados, pero era muy tranquilo. Yo Mm, nunca, pues gracias a Dios, hasta mis 45 años que acabo de cumplir actualmente, sí. nunca me ha gustado ni las bebidas alcohólicas, ni el cigarro, Mm. ni estar de fiesta, ¿no? O Ujú. sea, siempre fui muy tranquilo, así es que Sí. en mi casa mi madre nunca puede decir que Nunca que ándale, batalló nunca conmigo. se preocupó de No, ti. nunca se Oye, y tenías buen pretexto, por decirlo así, sí, ¿no? sí, Tenías un pretexto porque, pues, mami trabajaba, ¿verdad? Y la situación en casa con algún padrastro, pues, no era, en ocasiones de lo mejor, sí, de ¿no? lo mejor, Para poder decir: exactamente. "Ay, ¿sabes qué? Pues, me voy a hacer pleitista, me voy a hacer rencoroso, enojón", Sí. o, o un chico problemático simplemente, ¿no? Así es, sí. No, de hecho, eso fue en la cuestión con mi primer padrastro. Yo tuve 3 padrastros. Ah, okey, a ver, Tuve 3 cuéntame, padrastros. ¿cómo te fue con los demás? El primero, pues, fue el que te comentaba. Ajá, El segundo, ay, te diré. El segundo, pues, vivimos, pues, ahora sí te podría decir que muy bien. mm. Con él nos tocó todo lo contrario. Ah, mira, qué Con bien. él mi mamá, pues, ya no tuvo que trabajar. Oh, qué bueno. este, ya no tuvo, la necesidad de salir de la casa. Él nunca nos habló levantándonos la voz, ni con golpes, ni nada por el estilo. Fue una persona muy buena, fue una persona muy buena. Entonces, yo te podría decir que yo creo que una de las personas, mira, ahí conocí ahora sí que los 2 lados en cuanto a tener Sí, un padrastro. El primero, pues, pues no me fue muy bien, pero con el segundo fue todo lo contrario. Con mira. él conocimos lo que era salir en familia, Mm, ver a mi madre ya en casa disfrutando con nosotros. Y pues, como ya eso fue ya una edad cuando era mi adolescencia, pues no me tocó mucho vivir, pero tengo muy buenos recuerdos. Él ya falleció hace 6 años, pero hasta el último momento él siempre nos habló con consejos, siempre de mira, una qué forma estuvo bueno. al pendiente de nosotros. Él siempre dijo que, pues, me dijo, y me lo dijo antes de morir, pues, que él se sentía orgulloso porque él sí sabía las situaciones por las que había pasado. Entonces, él se sentía orgulloso de que a pesar de lo que yo había tenido que vivir, yo había salido adelante, que era Guau, trabajador, era sí, responsable con mi madre, con mis hermanos, y, pues, le tocó verme casar también, entonces vio que también con mi familia yo hacía lo mismo. Entonces, fue un claro ejemplo de que uno puede salir adelante, o sea, no hay mm, necesidad de quedar marcado por esas situaciones. No, correcto. no es necesario, nosotros podemos seguir Y esa adelante. semillita. Que mis bisabuelos habían sembrado en mí, ellos siempre fueron apostólicos. Mira, a ver, cuéntanos. Sí, mira, nosotros, mi bisabuela, ella se bautizó en los años 30 en la Guau, Sierra de Durango. Ella es de las que le tocó ser una cristiana que le tocó bautizarse mira, en un qué arroyo, en una hermoso. comunidad en la sierra alejada. Y ¿Iban de ella misioneros no eran o allá misioneros, vivían? ellos vivían en la sierra porque eran Okey. mineros. Mi bisabuelo Ay, era eran minero, él mineros. era minero, era minero él, y mi bisabuela
mi bisabuela era la que le vendía la comida a los mineros. Ah, todo un Le negocio, cocinaba, sí, todo tenía un su negocio. pequeña casa, ella humildemente cerca de la mina. Ella rentaba unos cuartitos a veces ahí, les hacía de comer a los mineros, y en una de esas ocasiones resulta que se derrumbó la mina. Y mi Dios bisabuelo mío, fue una de las personas que terminó lesionada en esa ocasión. guau. No tenía familia mi bisabuelo era pues, fue hijo único, Mm, no conocía descendencia por ningún lado, por parte ni de su madre ni su padre. Entonces, él estaba completamente solo. mm. Mi abuela, pues, se dedicó a atenderlo cuando él sufrió lo del derrumbe. ¿Qué dijo? Yo soy tu enfermera. Sí, lo cuidó tan bien que no se fue. Ándale, que dijeron, pues vamos juntándonos, vámonos Sí, casando. no se quiso ir, y fíjate que cuando pasó eso, curiosamente, mi bisabuela ya era mayor. Ella Okey. era mayor, eh, mi bisabuelo se quedó con ella, pero en realidad no tuvo descendencia con ella. Oh, okey, ya veo. Mi bisabuela tuvo 12 hijos, Era de las pero de buenas. esos 12 hijos eran de un primer matrimonio Sí. que nosotros nunca lo llegamos a conocer, nunca supimos de él, su historia, ni nada por el estilo, pero los 12 eran de él. Ah, Y okey. mi bisabuelo, cuando se casó con ella ya tenía su familia, pero él sacó adelante a todos. Él vio por Mira, los 12. guau. Él Por vio todo por el los equipo de por fútbol, ¿no? todo, dijo, completito. Y sí, ya podían formar un equipo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Podían formar un equipo. Y sí, al final de cuentas, él se quedó con ella y Qué vivieron hermoso. alrededor de 47 años juntos. 47 Guau. años hasta la muerte de mi bisabuela. Mi bisabuela murió en 97 y, pues, mi bisabuelo murió de 89. Oh, se 89 fueron años. después a vivir a la Ella ciudad de Culiacán, que es donde yo nací, okey, y de ahí emigraron hacia Tecate, Baja California, por la okey. cuestión de que venían siguiendo a los hijos más grandes. Ah, okey, ya Y entiendo. nosotros llegamos en 1983 aquí a la ciudad de Tecate, pero ellos siempre se congregaron en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Te llevaban cuando eras Sí, pequeño. cuando Ah, yo era te pequeño, yo me acuerdas? quedaba con mis bisabuelos y yo iba a la escuelita dominical. Ah, Yo te mira, estoy hablando que tenía entre 6 7 años y yo ya iba a la iglesia. Me dejó marcado. una Ajá, huellita. sí, dejó esa huellita y al final yo creo que cuando llegué yo a mi juventud, se podría decir, pues yo me aparté un poquito de la iglesia, Okey. como le pasa a muchas personas Ujú, que a veces se ven, pues presionados por las amistades o ujú, cosas así por el estilo. Y me aparté un poco de la iglesia, pero nunca se fue esa semillita ahí de mí. ujú. Llegó el momento, pues, que, pues, entramos a la familia, Ándale. sí, Oye, al linaje. al linaje, Sí, claro, y claro, donde porque sí es un linaje, o sea, va de generación en generación, ¿cómo no? sí, y pues mira, yo ahí en el que actualmente es mi negocio, porque soy propietario de un comercio de publicidad, a un ladito llegó a trabajar la que hoy es mi esposa. Ah, okey. Y yo iba a comprar cositas ahí para el lunch y cosas así por el estilo. ¿Y qué dijiste? Esa rubia con ojos de color. Pues fíjate que no, yo iba a lo mío, ¡Ah! yo iba a lo mío. Prima, voy a editar esto para que no lo veas, definitivamente. Lo bueno es que siempre he sido sincero y eso. Ah, ella ya sabe. Ah, okey, Ella está sabe. bien, ve, termina de ver todo el Sí, así es que no hay episodio. problema si lo ve. Sí, 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 sí. Sí, no, yo la conocí ahí, iba a comprar mis cosas, al principio llegaba así, ¿no? Como cualquier cliente a comprar, pero llegó el momento, pues, en estar conviviendo, saludándola, que dije: "Bueno, esta muchacha Está como que guapa, con el está cabello guapa, chino, está güera. guapa", y, pues, ahí estaba su mamá, su mamá nos vendía comida. Yo decía: "Bueno, siempre dicen que hay que fijarse Sí, en la suegra", y pues yo miraba que mi suegra cocinaba muy bien, dije: "Pues sí. ahora sí que me iba a ganar por el estómago". Sí, sí. No, y sí, cocina delicioso mi tía, ¿cómo no? Sí, y entonces empecé a frecuentarle, y en una de esas, pues, empecé a tener un poco de acercamiento. Eso sí, cuando mi suegra se dio cuenta, me dijo: "¿Sabes qué? Mira, muchachito, nosotros somos cristianos". Eso, te leyó la cartilla. Sí, me Así dio la debemos de ser cartilla. como padres, Dice: ¿eh? "Te veo que estás llegando mucho aquí", dice, "y Sí, sí, no sí. compras tanto". Ah,
Oye, todavía si compraron, pues está bien, ¿verdad? Pero, Sí, oye, nomás vienes, compras una soda, un sí, agua, una pues sodita o algo, no, como que no, no, no una era negocio. tortita, pues no, no era Y negocio. sí me dijo: "Mira, veo que estás viniendo muy seguido, pero te honesto voy a decir, nosotros somos cristianos". Pues no bastó más que con esa palabra para que el próximo siguiente miércoles yo estuviera ya buscando dónde era la iglesia en la que ella se congregaba. Mira, Dios usó, o sea, a mi tía, a tu suegra en este caso, para que volvieras a los caminos del Señor, ¿no? Así es, sí. Sí, Qué yo hermoso. llegué, no te voy a mentir, yo llegué buscando, Claro, pues, que a la tener, pues, doncella. así, a la doncella. Llegué buscándola, pero fíjate que cuando yo llegué a mi iglesia actual, este, pues, yo me sentí tan cómodo, me sentí tan bienvenido, me sentí tan apapachado, que si la primera vez fue porque tenía un propósito, que era buscar a mi esposa, para la siguiente semana yo te puedo decir que ya mi propósito era congregarme aquí, porque Mira, qué sentí hermoso. ese acercamiento de su familia, de la congregación. Entonces, yo me Mm, sentí bienvenido, y como yo no traía cuestiones de alcohol, ni de tabaco, ni de andar en la calle, en bares, ujú, ni nada de eso por el estilo, entonces, como que dije: "Yo aquí sí encajo". ándale. Aquí se encaja, o sea, yo me siento a gusto aquí, estoy tranquilo. Y muchos me decían, algunos familiares y amigos decían, pero es que los cristianos son muy aburridos. Y dije, bueno, es que yo no voy a extrañar nada de afuera. Exactamente. No voy a extrañar nada de afuera. Sí tuve la oportunidad de andar en esos ambientes, pero yo creo que siempre el consejo de los mayores, en este caso de mis bisabuelos, siempre nos decían, siempre haz las cosas correctamente, Ujú, estas cosas no están bien, esto te pueden traer problemas. sí. Entonces, yo ya sabía que ese tipo de cosas no me iban a traer nada bien. Tenemos alrededor de 22, vamos a cumplir 23 años de casados ya. Wow, qué hermoso. Oye, qué rápido, Qué rápido, sí. Sí, qué yo recuerdo todavía rápido. cuando andaba cortejando a mi esposa y mira ya vamos por las bodas de Ay, plata. Dios mío, ya se nos empieza a notar. Las A empezar a arrugas, ¿verdad? organizar las bodas de plata, primo, ¿eh? A Sí, las empezar a bodas de plata, organizar, mija. ¿verdad? Sí. Y de ahí, o sea, ya tienen a sus hijos, tienen 3 hermosos hijos, gracias a Dios. ¿Y qué más pasa con Cristian? A ver, cuéntame. Pues mira, ya de ahí, yo creo que desde que me casé, este, mi vida ha sido muy estable, muy Gracias a tranquila, Dios. muy estable. No te voy a mentir, yo creo que como todo matrimonio, al principio, cuando uno está en esa etapa de adaptación con la pareja, pues surgen circunstancias, Diferencias, diferencias, el acoplamiento y todo eso por el estilo. sí. Entonces, al final se da uno cuenta que no todo es color de rosa, Ujú, que no todo esos es color de ojitos rosa. verdes, Sí, también tienen también ahí tiene su sus detalles. carácter. Sí, sí, tienen su carácter. Sí, todos, todos, todos. Igual, yo creo que como todo, yo tengo mi carácter, mi Yo igual. esposa tiene su carácter, pero llegó el momento, yo creo que al paso de los años, nos acoplamos también que, pues mira, ahorita convivimos muy a gusto, de hecho, trabajamos juntos, Sí, ¿y nosotros trabajan también aquí en la y iglesia? trabajamos aquí en la iglesia, ¿Sirven aquí en la iglesia? Sí. servimos, sí, pero sí, al principio no fue color de rosa. Pero sí, con el paso de los años hemos salido adelante, igual, siempre tomados de la mano de Dios, Ujú. como debe de ser, para aprender siempre del consejo de Él. Pero sí, te digo, la cuestión matrimonial yo creo que no hemos tenido nada negativo. Gracias a Dios. Todo ha sido aprendizaje, todo ha sido Sí, aprendizaje. Así es que 22 años y contando, mija. y contentos, ¿no? Y Y contento, y yo creo felices. que cada vez más, ya en la cuestión de este último año, pues, que tuve algunas circunstancias médicas, pues, reafirmó el amor que yo tengo por mi esposa, porque yo la pude ver que en todo momento ella estuvo ahí, como Mm, dicen, en las buenas, en las malas. sí. Ella estuvo ahí, yo vi la dedicación que puso a atender el hogar, atenderme a mí, cuando tuve un problema de salud. Cuéntanos poquito de eso, a ver, ¿qué tal? Vamos a Mira, entrar de Maylene, lleno. ahora sí que, Porque híjole, esto se va a poner bien bueno, ¿eh? Así que prepárese. mira, yo nunca vi venir esta situación. Eh,
esta enfermedad que me ocurrió a mí el año pasado, bueno, sería hace año y medio, precisamente a finales del 2023, empecé a tener unos síntomas de algunas molestias que podrían haber dicho, pues, es algo sencillo, Mm, leve, que se puede corregir. A mí me empecé con unos dolores, abdominales muy, muy fuertes, se iban, regresaban, pero no recibía la atención adecuada, la atención médica adecuada que yo necesitaba para poder diagnosticar qué era lo que me estaba pasando. Avanzó un poquito las molestias, hasta que yo busqué, pues, la ayuda ya por médicos particulares y estudios, y pues, encontraron que tenía problemas con mi vesícula. Tenía piedras en la vesícula que, pues, uno podrá decir, es algo muy común que a todos nos puede llegar a pasar. ujú, Pero en la cuestión de mi caso pues, en realidad no fue ese el problema, sino que fue el inicio de una secuencia de problemas que yo iba a tener. Busqué la ayuda, me operé en un hospital particular en la ciudad de Tijuana. Este, pues, te puedo decir que todo salió bien, sí hubo una complicación porque dejé que las molestias llegaran a avanzar demasiado y, pues, llegaran a poner un poquito más en riesgo mi vida. Pero me atendí y todo surgió bien. Al paso de 3, 4 meses, empecé a sentir unos síntomas que no eran normales, no eran normales. Y yo decía, bueno, me estoy sintiendo mal, pero dije, ya no tengo yo mi vesícula, ya la sacaron, ¿qué me está pasando? Dije, porque ¿por qué me siento, continúa. por qué continúa este problema? Porque de haberme sentido durante 3 meses bien, de un día para otro, empecé a sentirme pésimo, mal, mal, mal. ¿Qué sentía? Empecé a sentir dolor, empecé a sentir ardor en mi cuerpo, así como desde la cintura hasta las orejas, como picazón, como que me estaba, como si me hubiera caído, como si me hubiera quemado el sol, se podría decir. Okey. Eso era lo que sentía yo, pues el ir al baño también noté ahí un cambio. Entonces, eso fue, yo creo que la alerta más fuerte que tuve, en cuanto a la hora de ir al baño. Yo, al querer orinar, pues, era un color fosforescente, era un color muy fosforescente, así como un amarillo fosforescente. Entonces dije: "Algo está pasando dentro de mí". Eh, pues, yo inmediatamente busqué ayuda y me hice unos estudios, y cuando Mm, recibo los estudios, veo que están totalmente alterados, totalmente. Por lo regular, en tus estudios de laboratorio te ponen una estrellita o te remarcan con negritas cuando ujú. hay algún problema que está fuera de rango. Yo, ese día que me hice ese estudio, tenía alrededor de 52 alteraciones en mi organismo. Dios mío. Era era prácticamente las 3 hojas que me entregaban de los laboratorios eran completamente inestables. Antes estabas de pie, Sí, mijo. antes estaba de pie y no sentía tantas molestias. Yo creo que podría de haber dicho que eran tolerables. Ujú. Pero curiosamente ahí es donde empezó todo, todo lo que me llevó a la situación más difícil. Hablé con mi esposa en esa ocasión porque yo creo que una de las cosas que más nos preocupa en el caso nuestro como padres es si estamos viviendo esta situación, ¿qué va a ser de nuestra familia? Como hombres, Como hombres, ¿no? sí, yo Sí. te podría hablar que en mi caso, mi preocupación principal era mis hijos, Y me mi esposa. imagino por la cuestión de que perdiste a tu padre a los 3 años, ¿no? Tu Sí, padre exactamente. biológico, ¿no? Que lo Sí, viviste en carne propia. sí, que yo igual te podría decir que yo a mí no me gustaría que mis hijos, en el caso de que yo hubiera tenido que faltar, que ellas hubieran tenido que pasar por situaciones como las que yo viví en mi niñez. Entonces, se te vienen tantas cosas a la cabeza cuando ves que algo no está bien, que algo puede cambiar tu vida o puede darle un giro total a tu vida. Ujú. Entonces, yo cuando pasó eso, le dije a mi esposa: "¿Sabes qué?". Ella estaba trabajando ese día. Le dije: "¿Sabes qué?". Le dije: "Está mal todo, está mal", le dije, eh, "necesito buscar una ayuda médica inmediata". Y esperé a que terminara el turno de trabajo, y llegando a casa hablé con mi esposa, hablé con mis hijos y les dije: "¿Saben qué?". Le dije,
creo que algo está pasando dentro de mí, algo no está bien, tengo que buscar ayuda médica, pero creo que esto va a ser por mucho tiempo, va a ser tardado. Híjole. Sin saber yo qué situación me estaba quejando. Ujú. Ese día preparé mis seguros de vida, preparé Cristian, el dinero, te retiré estabas el, preparando sí, por si sí o por retiré si el, no, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Es que pues al final de cuentas uno no puede saber qué es lo que nos puede deparar. Ujú, Yo creo que todos sabemos que en el momento que uno llega a un hospital, pues ujú, estás en manos de ellos. O sea, al sí, final de cuentas, ujú. nosotros vamos a solamente a dejarnos guiar por la atención A de que nos ellos. reparen. Sí, nos reparan, Nos recuerdo que reparen. llegué. Entonces partimos de aquí como a las 8 de la noche hacia el hospital, a la clínica del IMSS. Y estuve ahí varias horas esperando pues a recibir la atención, pero para eso yo ya iba preparado con mis estudios y todo, un pronóstico que ya más o menos se me había hecho. Hasta las 2 de la madrugada fue cuando me ingresaron y en cuanto vieron mis laboratorios me dijeron, no, tú no te puedes ir de aquí. Hijo, ¿qué diagnóstico te dieron? Pues ese día cuando me hicieron los laboratorios, porque al siguiente día me tuvieron que hacer más estudios, llegaron a la conclusión, como yo no tenía vesícula, Ujú. entonces yo no podía pasar por ese tipo de problema. Pero el detalle fue que cuando a mí me retiran la vesícula, yo dejé avanzar tanto la enfermedad y las piedras que tenía que ya habían pasado piedras a mi páncreas. Oh, Ya se habían quedado del otro lado del conducto que habían quitado. Entonces esas piedritas estuvieron durante meses ahí volando, bailando, ahí dando vueltas entre mis conductos biliares. Y llegó el momento en que obstruyeron el flujo y se empezó a acumular la bilis dentro de mi cuerpo. ya entiendo, Se empezó a okey. acumular, Ujú. entonces por eso es que los laboratorios salían mal, Todos se porque enteraron. el cuerpo se estaba intoxicando por completo. Sí. Se estaba intoxicando y hasta eso que los médicos cuando llegué me dijeron, mira, ha pasado, lo que hacemos, hay un procedimiento especializado que van a entrar por tu boca, van a llegar hasta tu páncreas, van a retirar las piedritas y, y listo. Y Y ya. te vas a empezar a recuperar. Y te vas a tu casa y todos Sí, felices, y ¿verdad? todos felices. Me la plantearon muy fácil. Sí. Para eso tuve que esperar alrededor de 5 o 6 días para que se me hiciera el procedimiento que se me iba a realizar para retirar las piedras. Y me trasladaron a la ciudad de Ensenada. Allá es donde se hacen ese tipo de procedimientos especiales. Creo que solamente hay un par de hospitales en todo el estado que hace ese tipo de procedimientos. Y llegando allá a Ensenada, pues yo con mi situación, al final de cuentas, pues me decían, eh, vamos a hacerlo rápido. Hay solamente un 5% de probabilidades de riesgo. Ah, pues no era Me dijo, no nada. era nada. Dije, feliz y Regresamos, contento. ni pienses en cobrar el seguro. No, no. Dije, bueno, tengo la cita a las 8 de la mañana, para mediodía ya estoy de nuevo en Tecate, para en la tarde ya estoy en recuperación, 1 o 2 días en Me observación voy y al me voy a mi trabajo. casa. Ah, ándale. Sigo con mi vida comúnmente. Sí. Pues resulta que en ese 5% que me dijeron que yo podía, los riesgos serán ya sea una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas que es muy delicada. Me dijeron que podía causarse una coleangitis, que es una infección de las vías biliares por los procedimientos que podrían hacerme internos. Y la otra era una perforación, una hemorragia o algo por el estilo. Pues ese día me hicieron el procedimiento, regreso aquí a la ciudad de Tecate yo como a las 3 de la tarde. Para eso de las 6 de la tarde empiezo a sentir una punzadita, un dolorcito leve en el estómago. Pasaron los minutos y a los minutos el dolor se vuelve mucho más intenso y como para eso de las 7 de la noche siento un dolor horrible en el estómago. Ujú. Así, de repente sentí un dolor como si hubiera estallado algo dentro. Ay, no. Entonces, resulta que corren los médicos porque me retorcía del dolor, corren los médicos y me revisan. Me dicen que estoy pasando por la pancreatitis, que era Hijo. uno de los primeros riesgos que podía tener, 5%. Ujú. Pues resultó pancreatitis. No, lo único que hicieron para poderme controlar el dolor, porque era un dolor infernal, Insoportable. Ujú. insoportable, es que me inyectaron 3 dosis de morfina. 3. 3 dosis de morfina con un lapso de Ay, 15 minutos cada una para poderme, pues ahora sí, desbloquear. sí, me Me imagino. dijeron el único tratamiento que hay para la pancreatitis es entre 7 a 8 días de ayuno total de alimento y bebida. No puedes tomar agua, no puedes comer nada en absoluto. Tenemos que llegar al punto en que el páncreas se apague, se desinflame
y Sí. te recuperas. Estaba como un volcán en Sí, erupción. era un dolor que yo nunca había sentido un dolor tan fuerte como ese, el de la pancreatitis. Pues me aventé los 7 días de ayuno total. Es Dentro una del hospital. Sí, dentro del hospital. Para eso yo ya llevaba, te estaba hablando que ya llevaba 12 días Ujú. hospitalizado. Esperé los días necesarios y justamente el día que me permiten ya tomar líquido, empiezo a sentirme mal de nuevo. Ay, joder, no puede ser. Bebo unos sorbos de agua, porque ya había terminado el ayuno. En cuanto bebo el agua, empiezo a sentir mucha hambre, como un tipo de sensación de hambre. Se te despertó, pues, Ajá, tu sí, se apetito. despertó ahí el estómago, como que Sí. empezó a reactivarse y resulta que ese día empiezo a sentirme un poco más incómodo. Empiezo a tener un problema, a vomitar sangre. Empecé a vomitar sangre. No pues lo vieron los médicos y dijeron, no, pues como todavía no, para ese momento todavía no se resolvía el problema de la obstrucción de las vías biliares, seguía igual, intoxicado, no se había resuelto el problema. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Lo que estás arrojando pues es la bilis que quiere Es salir. normal. Dijeron, es normal. Ujú. Pero eso fue todo el día. Para en la noche, en la madrugada, más o menos 3 de la madrugada, igual sentí mucho movimiento en mi estómago. Le hablo a la enfermera y le digo que pues tengo que ir al baño. Digo. Y pues la enfermera estaba ocupada en ese momento y pues no lo obedecí, me levanté y me voy para el baño. Al llegar al baño pues y sentarme veo que no era que tuviera ganas de ir al baño normalmente, sino que era una hemorragia que estaba buscando por dónde salir. Ay, Dios mío. Entonces, al voltear y mirar que era solamente sangre lo que había hecho, traté de levantarme y pedir ayuda y caminé por el pasillo hacia mi cama y cuando ya vi mi cama, porque yo ya me iba perdiendo el conocimiento, cuando veo mi cama, lo único que hago por instinto es lanzarme a la cama Para alcanzar a llegar y para no de alcanzar a llegar, sopetón. ajá, y caí en mi cama, yo creo que boca abajo, y de ahí perdí el conocimiento más o menos por alrededor de 8 horas. Dios mío. Perdí el conocimiento y al despertar, ¿Qué pensaste cuando miraste la sangre ahí en el excusado? ¿Qué dices? Dios mío, me voy. mira, curiosamente, yo ya estaba asustado, no te voy a mentir, yo estaba asustado porque una semana antes, un día antes de que me hiciera a mí el procedimiento, un compañerito que estaba junto a mí pasó por la misma situación que yo, exactamente el mismo problema teníamos ambos. Él lo mandaron un día antes que a mí a hacer el procedimiento, lo regresaron y él, mira, me da hasta tristeza cuando tengo que contarlo, porque cuando a mí me pasaron a piso, ya tenía mi cama para recibir la atención y todo, ese muchachito solito se me acercó. Supo que yo tenía el mismo problema que él y se acercó a mí. Cuando miró que me quedé solo, se acercó y me dijo, disculpe, ¿usted es la persona que también tiene problemas en su baño? Le digo, sí. Le digo, yo soy. Ah, pues mire, no se preocupe. A mí me acaban de hacer el procedimiento que le van a hacer a usted y yo ya me estoy sintiendo bien. Mm. Dice, ¿le pasó esto y esto y esto? Sí. Ah, pues a mí igual, pero ya todo está desapareciendo, me dijo. Ay, qué bueno. Platiqué con él ese día. Él me llevó recuerdo bien que me llevó una revistita de sopa de letras. Me dijo, tome. Me llevó la revista y un lapicito. Me dijo, para que no se enfade. Dice, porque es muy difícil estar Sí, aquí. Dice, sí, sí, todos los sí, estar pensamientos, pensando en ¿no? la enfermedad, o sea, en todo ese tipo de cosas y La la preocupación, el sustento preocupación. económico, el Sí, sí, porque negocio, yo la no, familia. en todo este tiempo no pude trabajar. Sí, pues. No podía trabajar. Y entonces él se acercó ese día y hablamos y platicamos. Él era un jovencito de 20 años. 20 años tenía el muchachito. Tenía 2 semanas de haberse casado. Cuando yo estaba en ese tiempo del ayuno, yo escuché por la noche cuando una enfermera le comentaba a otra. Le preguntaba más bien, dice, oye, ¿cómo se encuentra Oscar? Dice el muchachito que trasladaron a Tijuana. Y le comenta la enfermera, ¿no te avisaron? Dice, no, ¿qué pasó? No, dice, no alcanzó a llegar a Tijuana. Murió en el camino. Ay, Dios mío. Entonces, eso, cuando yo lo escuché, yo dije, Dios mío, o sea, yo estoy pasando por la misma situación que él está pasando. Te Dije, entonces voy a alertó. morir también. Yo paso por mi mente, yo también voy a morir. O sea, Ujú. me dejó impactado. Al siguiente día, yo le preguntaba al doctor, dije, escuché esto. No, no, no te preocupes, me decía, no, no, él está bien. Ya se fue, ya está en su casa, no te preocupes. Dice, no, a mí ya me hubieran avisado si hubiera pasado algo. No te querían No asustar. me querían asustar, no querían decirme, porque ellos se daban cuenta que yo, en el tiempo que estuve ahí en mi cama,
él era la persona con la que platicaba, entonces el decirme que había fallecido y por las mismas circunstancias que yo estaba Sí, pasando, pues no era lo más lo más conveniente. conveniente, pues informarme de eso. Y para eso te digo, desde cuando yo perdí el conocimiento y despierto ya en terapia intensiva, lleno de tubos, lleno de equipos médicos, yo desperté y recuerdo muy bien haber visto a mi familia ahí junto a mí y yo dije, pero ¿qué está pasando? O sea, O sea, ¿por te qué tanto? despertaste y los Sí, yo miraste y dijiste: "Ay, ¿qué onda? ¿Dónde estoy?". desperté, sí, dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Volteé y ya empecé a ver rostros conocidos, pero yo decía, ¿por qué están todos aquí? O sea, ¿cuál es la razón del por qué están aquí todos? Dije, no me estoy muriendo. Yo decía, en realidad sí me estaba muriendo, pero yo no me di cuenta. O sea, ¿como que saliste de tu cuerpo o qué onda? Sí, perdí el conocimiento por más de 8 horas. Y Ya, los mirabas, pues. yo los miré, cuando yo desperté, y fíjate que yo le compartí después a mi esposa, para ya platicando con ella, le digo, ¿te acuerdas el día de que tuve esta situación que desperté ya en terapia intensiva? Sí, dice, sí, recuerdo que me decías que había mucha luz. Sí, le digo, yo miraba mucha luz. Yo miraba mucha luz, le digo, yo miraba los escuchaba como un eco lejano, muy lejos, sus voces. La luz, le dije, pero yo decía, bueno, esto puede ser normal, o sea, puede ser por alguna otra situación. O por Pero el medicamento, sí, ¿no? o por el medicamento, sí. A pesar de que estaba en una situación delicada de salud, como que sí tenía algo de razonamiento. Y como que yo pensaba, no lo hablaba, pero pensaba lo que quería decir o cómo quería expresarme, pero en realidad no lo estaba haciendo, solamente estaba hablando conmigo mismo. Hablaba Oh, conmigo, yo mismo me pensaba que estaba hablando, pero en realidad no, era mi mente la que guau. estaba Sí, hablando. no, no estabas en tus 5 No estaba en mis sentidos. 5 sentidos, entonces hubo en ese lapso de tiempo, me llegó a pasar como que fueron 2, 3 señales las que fueron llegando. Después, cuando miré pasar a mi suegro, miré pasar a mis cuñados, miré pasar a mi esposa. Y dije, bueno, ¿por qué tantas visitas? O sea, ¿por qué? Digo, si no estoy Tan mal. tan mal. Pero llegan momentos en los que yo despertaba y me miraba yo mismo en mi cama. Yo me miraba desde arriba, miraba que yo estaba acostado y la persona con la que estaba platicando. Y yo decía en mi mente, ¿pero por qué estoy viendo esto? Digo, o sea, esto dicen que ocurre cuando uno fallece, o sea, dije, yo no estoy muerto, yo no quería aceptar esa situación y yo decía, es que yo no estoy muerto, ¿por qué me estoy viendo yo desde aquí, desde arriba? Como Y que mirabas así, pues, a sí, Cristian y y ahí a la a persona a que la estaba de visita esposa o a la visita. sí, exactamente, así los miraba y de Guau, repente como que recobraba el conocimiento y volví a estar en mi cama ya con la viéndolos a todos. persona al lado de mí. Y Qué así estuve por buen impresionante. rato. Pero mira, yo te puedo decir una cosa. Yo en el tiempo que estuve ahí, porque al final de todo este proceso, yo me aventé alrededor de 33 días hospitalizado ahí en la clínica. Cuando pasó esa situación, yo sentía mucha paz. Mm, Sentía mucha paz. Te puedo decir que a pesar de todo, no había ni dolor ni nada. mm. No había dolor, pero sí hubo muchas cosas que pasaron por mi mente y una pues era la preocupación de mis hijos, de mi Ujú. esposa. Eso fue una de las cosas que me preocupaba. Y te digo, a pesar de que había paz, había pues como una confianza en que sabía que Dios estaba ahí. Sí. Dios estaba conmigo, yo decía, Dios me va a sacar adelante, o sea, esta situación la voy a sobrellevar. Y a raíz de esa situación se vinieron una cadena de milagros sorprendentes. Ay, a ver, cuéntanos. Mira, cuando a mí me pasó esto, ya a mí me habían dado horas para fallecer. Me dijeron, yo escuchaba a los médicos, no se lo decían ni a mi esposa, no lo decían, pero Entre ellos. entre ellos yo los escuchaba porque ellos pensaban que pues no tenía conciencia. Yo los escuchaba decir que no podían hacer nada, que la hemorragia era muy fuerte y que no podían detenerla, que en la ciudad de Tijuana no me podían recibir. Entonces yo lo escuchaba decir, es que ya nada más es cuestión de horas. Es cuestión de horas y yo en mi mente decía, no, pero es que yo no puedo morir, yo no puedo ir. O sea, yo no es mi tiempo, no estoy preparado para partir. Mm. Y yo me acuerdo que yo le pedía a Dios, le pedía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y, y cuando estaba en esa situación, ahí empezaron esos milagros que me tocaron a mí. Uno de ellos fue que uno de los médicos todos los días se acercaba a la dirección del hospital con un grupo de médicos para ir viendo los casos uno por uno.
Cuando llegó la visita, yo estaba muy delicado. Uno de los médicos que iba en ese grupo me miró y me habló por mi nombre. Y me dijo, Cristian. Y yo le dije, sí. Y él me decía, yo soy tu cliente. ¿Qué te pasó? Dice, ¿por qué estás aquí? Dije, supe que estabas mal de la vesícula, pero no supe qué había sido después de ti. Y ya más o menos yo creo que vi el panorama, creo que le comenté, porque no recuerdo muy bien esos momentos, recuerdo que le comenté que estaba más o menos pasando, me imagino que vio el diagnóstico que tenía, que pues era una hemorragia muy severa, y ahí quedó, se fue. Él no es un médico que esté en piso atendiendo pacientes. Okey, Él solamente se carga de enseñanza en el área de subdirección. okey. Cuando pasa eso, al poco tiempo llega él y me dice, Cristian, te voy a ser sincero, tienes una hemorragia muy severa. La única forma de poderla controlar es que tomamos un balón esogástrico. No te podemos anestesiar. Tenemos que ponértelo por la nariz, bajarlo al estómago, inflarlo y ponerte un contrapeso para que presione el balón, la hemorragia y puedan trasladarlo. Me pasan al área de endoscopía, que era donde podían detener la hemorragia y ayudarme. Y yo escucho claramente cuando el médico le dice a mi esposa, señora, su esposo ya no tiene sangre. Dice, no, ya no podemos hacer nada, Híjole, es cuestión nomás de horas. no, ni de horas, es decir, Híjole. nomás dejarlo partir. Y yo lo escuchaba y yo decía, no, señor, es que no puede, no No va a es mi pasar, no es mi tiempo. tiempo. Decía yo, no Mm, es mi tiempo, tengo una familia por cual ver, tengo mi esposa, mis hijos, dije, no. Pero a pesar de escuchar esto, yo sentía paz, tenía una confianza en que Dios iba a hacer la obra, mm, iba a hacer la obra. Perdí de nuevo el conocimiento porque entré a cirugía. Cuando despierto, ya me encuentro yo en terapia intensiva nuevamente. mm. Se acerca el médico al ver que despierto y me dice, Cristian, pudimos detener la hemorragia. Tenías una infección, una colangitis muy severa, también ya la estamos tratando. Me dice, Gracias a Dios. ya dice, todo fue solucionado y me dio una palmada en el hombro y me dijo, vas a estar bien, vas a Mm, estar bien. Y curiosamente, fíjate, algo que pasó ahí, curiosamente ese día que desperté y que el médico me dio la buena noticia, siempre arriba de la cama nuestra tiene los datos del paciente. ujú. Tiene mi fecha de nacimiento y todo eso. Volteé y me dice, oye, hoy es tu día de tu cumpleaños. Mm, Me dice, mira, curiosamente, el día que llegaste es el día que tú ibas a partir. mira, qué Pero dice, ya, impresionante. Ya no. ya no es el caso. Wow, Dice, se vas a cambió estar la bien. Se historia, el cambió la historia por diagnóstico. completo, ¿sí? Y pues pasó eso, me trasladaron a Tecate y cuando llego a Tecate, nuevamente para estar en observación, porque todavía estuve, después de eso, estuve alrededor de otros 10, 12 días más hospitalizado. Cuando, Recorriste varios, o sí, sea, varios recorrí todo el IMSS. estado, recorrí todo el estado en esos 33 días, pero cuando llego a Tecate, se acercan las amistades que hice ahí con enfermería y la jefa de enfermeras ahí en la clínica, y una de ellas me dice, tú eres un Cristian, milagro, me dice, eres un tú no milagro. es tu tiempo de que te vayas. Mm, Me decía, ¿sí recuerdas el procedimiento que te hicieron? Sí, le digo. ¿El médico que te reconoció? Sí, le dije, sí, sí lo recuerdo. Pues mira, ese médico no atiende. Ese médico no está para atender pacientes. Él se ofreció a atenderte. mira, wow. ¿Viste ese balón que te pusieron para detener la hemorragia? Dije, sí, sí lo recuerdo. Dije, uno de los momentos más incómodos que sentí mientras estuve hospitalizado. Ese balón no se maneja en estas clínicas, porque es un balón que es para reducir el abdomen, es El abdomen. estético. Ujú, sí, sí, sí. Ese balón no tiene por qué estar aquí. No sabemos de dónde salió. O si el médico Wow. lo trajo por su Sí. cuenta. Pero la cuestión dice es que estaba el médico indicado, porque era el único que sabe hacer ese procedimiento. Está el médico indicado, el balón gástrico, no sabemos de dónde salió para que tú pudieras llegar a Tijuana y detuviera la hemorragia. Hasta la fecha, ese médico sigue siendo mi médico particular. Wow, qué Sigue siendo hermoso. mi médico particular. Ya hablamos, platicamos, Lloramos. sí, 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 se podría decir, porque ha estado muy atento a toda mi situación y él se ha dado cuenta, me dice, es que no sé, y me lo dijo hace poco, me dijo, no sé qué tendrás tú, me dice, que has pasado por tantas situaciones que no deberías de estar aquí. Mm, Me dice, tú no deberías de estar aquí, médicamente médicamente, no ¿no? deberías de estar aquí.
Guau. Pero dice, pero algo te tiene aquí, Alguien, o alguien. Él no alguien, quiere aceptarlo. alguien, alguien te tiene aquí. Sí, te digo, todos hasta ahorita me ven los médicos, cuando me toca ir a consulta y todos me ven. De hecho, el médico que me atendió todo este tiempo en el Seguro Social, se sorprendió cuando me vio porque no le tocó darme de alta. Y se sorprendió y me dijo, cuando volteó me dijo, ¿Cristian? ¿Eres tú? Digo, sí, doctor, soy yo. Me dice, no puedo creer, dice, yo aposté a que tú no regresabas de Tijuana. Guau, qué Dice, tú ibas en una impresionante, situación tan tan delicada. Dice, crítica. de hecho, mira, actualmente me comentan que yo sigo siendo, en las enseñanzas del Seguro Social, sigo siendo como un ejemplo de los procedimientos de este tipo. Guau, Porque a pesar de el que, conejillo de Indias. se podría decir que un conejillo de indias, porque a pesar de que había muy pocas probabilidades de que yo pasara por todo esto, Mm, viví todas y todavía le agregué sí, más problemas al salir del hospital y libré todas esas situaciones y el doctor decía, es que tú no no deberías era de para que estar aquí. estuvieras aquí. Sí, Dice, no eres para que estuvieras aquí. Hay gente que me ha atendido con algunos otros médicos que los reconocí del hospital ujú. y le digo, doctor, yo lo miré a usted ahí en el IMSS. Y me decían, ¿a poco? ¿Tenés un familiar ahí? No, yo era el paciente, le digo. Me decía, ay, discúlpame, dice, es que vemos a tanta gente en el Sí, hospital que no podemos recordar a todos. Una ujú. disculpa. Le digo, yo era el paciente. ¿Eras tú? ¿Eras tú? Me ¿Eras dice. tú? Dice, ¿cómo no me voy a acordar? Dice, Claro. eras el caso más grave en todo el hospital. Eres el caso más grave. No Guau, hemos tenido un caso así de grave como el tuyo. guau, qué Dice, y ahí impresionante. es cuando me compartieron. Dice, en los temas de las enseñanzas médicas, te están poniendo de ejemplo todavía. Ujú, Para empezar, el hecho de que te salvaran a ti con ese balón esogástrico, ujú, el hospital ya pidió 2, ujú, porque vieron que contigo funcionó. ujú. Entonces, si vuelve a O sea, ocurrir, experimentaron, pues, a ver, sí, s sí, Dios quiera que te salvara, ¿no? sí, Y mira, entonces sí, ellos dicen, ya encargamos claro. 2, son costosos, ya están ahí. Si alguien lo llega a ocupar como la situación tuya, ya se puede llevar el procedimiento porque tú fuiste el caso de éxito de la clínica. Entonces, Guau, qué esta hermoso. situación que viví, porque no duró nomás esos 33 días. Sino la La recuperación, recuperación fue todo, muy claro. lenta, perdí más de 22 kilos de peso. Sí. Ya me los he ido encontrando, ¿no? Poco a poquito. Poquito a poquito los voy recuperando. Pero perdí 22 kilos. Yo decía, ay, caray, nunca había adelgazado tanto, Ujú, pero no en la manera que yo quisiera. O sea, al ujú. final de cuentas, no había fuerzas. Sí. Estuve luchando con bacterias internas, con un absceso dentro del estómago. A mí me retiraron, después de haber salido del hospital, me retiraron 1,5 litros de pus del estómago por una bacteria hospitalaria Ay, no. que sufrí. Me atendí por fuera, estuve con una bolsa de colostomía casi 25 días. Me llevé más o menos alrededor de 85 inyecciones de antibióticos, procedimientos. Aprendí a canalizarme, a poner la preparación de antibióticos, a drenar mangueras para poder hacer yo todos mis Sí. procedimientos. O Aprendí sea, todo todo eso. esto fue una situación muy difícil que me llegó y me llevó a tocar fondo con mi salud, pero que al final de cuentas me dejó Mm, muchas cosas buenas, aprender a confiar en Dios, mm. a saber que aunque los Sí. médicos te digan y la ciencia te diga que no se puede, mira, hay Él un es el Dios que que todo lo decide. puede, Él es el Sí, que decide al final de cuentas. sí. Y yo escuchaba todo lo negativo, pero Dios era el que tenía la última palabra. Así es que aprendí a valorar a mi esposa, aprendí a valorar el tiempo con mis hijos, Mm. a mis amigos, a mi familia, a tanta gente que conocí en esta situación. Aprendí ¿cómo te diré? Me tocó estar en el lado de la enfermedad y estar con gente que estaba viviendo distintas situaciones, a tener empatía por ellos. Mm, O sea, de que compadecerte, sí, o sí. sea, hay muchas situaciones, cada caso, cada cama era una historia, Ujú. era una historia. Había problemas, situaciones, escasez económica, o sea, había tantas situaciones y yo te puedo decir que yo aprendí a valorar tantas cosas, simplemente el hecho de beber un sorbo de agua. Sí, no Una podías. cama donde poder recostarme, porque en esos 33 días que yo estuve ahí,
fueron casi 25 días que yo no pude comer ni tomar nada. Oye, y aparte la comida del hospital, la verdad, no es tan grata. Muchas personas me tocó ahí, están viviendo diferentes situaciones de salud, pero si confiamos en Dios, sabemos que Él puede sacar adelante todo. O Exactamente. sea, yo en ese tiempo que estuve ahí, no tuve ninguna necesidad económica, no faltó el trabajo, aún desde el hospital yo seguí trabajando. ¡Ay, Dios mío! Pero eso sí, he aprendido a medir mis tiempos. Sí, No, a tener no, un balance. a tener, ándale, exactamente, a tener un balance en lo que es el trabajo, en la familia, en mi iglesia, o sea, en todo ese tipo de cosas he aprendido a tener un balance. Podemos hacer todo, Ujú, pero en orden, sí. en orden. Y Y te digo, cuidando ese templo, ¿no? sí, Cuidando sí, sí, cuidando sí, el porque cuerpo. al final de cuentas todo repercute en nosotros. Así es. Así es que Wow. es lo que yo te puedo compartir en esta parte de que aprendí a valorar tantas cosas cuando uno las pierde y más que nada Sí, a confiar en Dios, porque te digo, la ciencia podrá decir mil cosas, exactamente. pero si uno confía en Dios y tiene fe, todo lo demás viene a segundo término. Sí. Y mira, soy un claro ejemplo de que De que aquí sigues. aquí sigo, Sí, de que el sí, Señor te está manteniendo todavía con acá. mis achaques y sigo en el proceso, pero agradeciéndole todos los días a Dios ver un nuevo día. Wow, qué hermoso. Sí, Cristian, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirnos ese testimonio. Y a todas aquellas personas que están viendo este episodio, si tú tienes algún familiar en el hospital que tiene una enfermedad difícil o que se ha prolongado por muchos días, como ha sido el caso de Cristian, te invito para que lo compartas. ¿Sabes para qué? Para impartir esa compasión, esa fe, esa esperanza de que así como quizá, ¿verdad? Cristian escuchó, ¿sabes qué? Ya no la va a hacer, ya sus últimas horas. Dios tiene el tiempo y la hora para cada uno de nosotros y que Él es el que decide, no nosotros ni ninguna otra persona. Y pues muchas gracias, muchas no, gracias a gracias. ti por invitarme, Melanie. Y te digo, pensé que iba a ser algo más difícil, Sí, pero le compartía yo a tu esposa, a Tony, a Tony. le decía, mira, yo le decía al Señor cuando salí de esta situación, yo le decía, Señor, ¿por qué me has permitido estar aquí? O sea, ¿hay algún propósito el que tú Así tengas es. en mí? Y me tocó compartir esto con algunas personas y resulta que ellos al final de platicar con él me decían, ¿sabes qué? Yo no tenía esperanzas en esta situación. Yo tengo Mm, un familiar que está viviendo una situación difícil. sí, Entonces dice, eso me ayuda a creer que Dios lo puede sacar adelante. sí, Entonces le decía a Tony, le digo, mira, puede ser que Dios me quiera llamar de alguna manera compartiendo la experiencia de lo que viví. sí. Porque aparentemente uno dijera, pues todo el mundo nos podemos enfermar, Ujú. pero A no mí me quitaron todo, la vesícula y ni en cuenta, y ¿no? ni en cuenta. Sí, Y a mí el dolor de vesícula me llevó a los extremos de todo. sí, Pero, pero sí, yo creo que el compartir las situaciones y saber que pues con la fe y con la esperanza puesta en Dios, correcto. podemos seguir adelante, o sea, podemos Sí. salir adelante. Hay gente, no te voy a decir que no, yo en mis momentos difíciles yo también renegué y Señor, ¿por qué pasó por esto? O sea, si Mm, estoy en tu casa, mm, trabajo a tu servicio, o sea, ¿por qué yo estoy viviendo esto? mm, Pues llegó el momento en que dije, bueno, ¿y por qué yo no? ujú, ¿Y por qué exactamente. yo no? O sea, Ahí vemos a un Job, ¿no? En la ándale. palabra. ¿Por No, qué no no? iban a venir aflicciones a mi vida, no, o sea, no, eso no iba a ser así, o sea, si Dios me tiene aquí y me hizo pasar por esto, puede ser que sea un proceso para moldear alguna cuestión que esté mal. Digo, pero le digo a Tony, le digo, mira, puede ser que esto sea lo que Dios en Sí, lo el que me está inicio. Ujú. iniciando, o sea, compartir lo que he vivido, porque he notado que en esta cuestión de compartir mi experiencia, sí ha dado con el caso a algunas personas que han tenido una Sí. situación similar y que ya no tenían esperanza. Que la han La perdido, han ¿no? perdido, sí. O que han escuchado esas voces Ujú, negativas o esos diagnósticos que no te estoy diciendo que los diagnósticos sean falsos, no, ujú. pero tenemos a un Dios todopoderoso, Así es, amén. milagroso, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Así es. Y pues muchas gracias. Gracias, Melanie. Y ahí estamos entonces. Te invito para que te suscribas a mi canal, Mel Yepes Oficial, que lo compartas, que lo envíes a una persona que está padeciendo alguna situación y que nos dejes un comentario. Yo soy Mel Yepes y nos vemos para la próxima. Bendiciones.